Pocas leyendas del rock han sido tan duras y caóticas como Mick Jagger. Desde líder de los Rolling Stones y coautor de algunos de los himnos más grandes del rock, hasta padre de 8 hijos con 5 mujeres. La vida de Jagger está llena de escándalos y sorpresas. Detrás de estas actuaciones electrizantes se esconde un hombre que ha pasado décadas debatiéndose entre la fama, las deudas, las relaciones tensas y las decisiones que han afectado tanto a sus fans como a sus compañeros de grupo. Hoy, después de más de 60 años en el escenario y 81 años de vida, Jagger por fin se deja llevar por hechos largamente ocultados pero raramente expresados. Sumérgete en el extraordinario viaje de un hombre que ha cambiado la música y que ahora revela lo que realmente ha hecho. Emergé de Dartford. Nacido en julio en la pequeña ciudad inglesa de Dartford, en Kent, Michael Philip Jagger llegó al mundo en un clima de incertidumbre. La Segunda Guerra Mundial seguía causando estragos y provocando un clima de ansiedad y resistencia en la Gran Bretaña. Su padre Basil Joe Jagger adquirió la disciplina y la estructura trabajando como profesor de educación física y se hizo famoso por haber introducido el baloncesto en las escuelas británicas. Su madre, Eva Hensley Mary, aportaba energía y vitalidad al hogar. Coyeuse de métier, elle portait en elle l'esprit audacieux de sa ville natale, Sydney en Australie, ainsi qu'une passion pour la politique conservatrice qui aurait à sa manière façonné la vision du monde de son fils. Juntos, ofrecen al joven Mick y a su hermano cadete Chris un equilibrio entre fervor y curiosidad. Desde sus primeros años, la música parecía infundirse naturalmente en la vida de Jagger. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, procedentes de familias de músicos, la pasión de Mick por la música venía de él mismo. Il rejoignit la chorale de l'église locale, enfant, non par obligation, mais par amour du chant. Ya se tratara de un himno o de un aire popular gruñón en la radio familiar, Mick lo absorbía todo. La BBC con su programación formal y la radio luxemburguesa con el repertorio más audaz de air blues americano se convirtieron en sus profesores informales. No se limitó a eso. Il étudiait, imitate, rêvait. Septiembre marca un momento clave cuando Mick, de 6 años, entra en la escuela primaria de Wentworth. Allí conoció a Keith Richard, un compañero que compartía su gran fascinación por la música. Su amistad fue inmediata, alimentada por los intereses comunes y las alegrías sencillas de la infancia. Juntos, jugaban y hablaban de la música que les entusiasmaba. Pero la vida había terminado. Más tarde, en 1954, cuando Mick tenía 11 años, los Jagger se trasladaron a Wilmington rompiendo ese vínculo. Los dos chicos seguían entonces caminos separados. Mick se sumergía en sus estudios en la Dartford Grammar School, donde era excelente, tanto por su ambición como, sin duda, por las atenciones que ponía en él. Durante toda su escolaridad, Jagger se movía entre dos mundos. Por un lado, era un estudiante aplicado, con 7 H-levels y 2 A-levels, que se preparaba para una carrera convencional. Por otro lado, mantenía en secreto su pasión por la música. A finales de 1950, adolescente, forma un pequeño grupo de garage con su amigo Dick Taylor. Reprodujo canciones de Moody Waters, Little Richard, Chuck Berry y otros héroes del blues americano que grababa con un estilo casi misionero. Para ellos, estas canciones no eran simples canciones. Eran pasadizos hacia otro mundo hecho de emociones brutas, de rebelión y de autenticidad. Le véritable tournant survient le 17 octubre 1961. Esta mañana, en el muelle número 2 del garaje de Hartford, Jagger descubre a un familiar, Keith Richards. Habían pasado 3 años desde su último encuentro, pero la conexión fue instantánea. Mick llevaba en el sujetador algunos discos preciosos, entre ellos los de Chuck Berry y Moody Waters. Los ojos de Keith se iluminaron. Este encuentro no fue más que una reunión de antiguos camaradas. Era la revelación de una alianza musical que pronto cambiaría la historia del rock. En la semana siguiente, Mick y Kit empezaron a verse con regularidad. Se escuchaban, se tocaban, se divertían. Rápidamente, formaron un grupo con Dick Taylor, al que se unieron Alan Etherington y Bob Beck para fundar The Blues Boys. Volvieron sin descanso, tratando de dominar el sonido brutal y cargado de alma del blues de Chicago que tanto admiraban.
Mientras que otros adolescentes de su edad se contentaban con jugar a la escuela o a partidos de fútbol, Jagger buscaba otra cosa. Un sonido, una emoción, una llamada. Paralelamente, proseguía sus estudios en la London School of Economics, habiendo obtenido una beca gubernamental gracias a sus excelentes resultados escolares. Estudió finanzas y contabilidad en un momento dado. Pensó que podría seguir una vía muy diferente, quizás hacia el periodismo, la política o los negocios. Jagger también ha reconocido más tarde haber contemplado seriamente estas opciones. También ha reflexionado sobre el hecho de que una carrera política podría parecerse a la de una estrella del pop con el carisma y la puesta en escena pública que ambas exigían. Pero ningún anfiteatro podía rivalizar con el atractivo del blues y ningún manual podía captar la emoción de un nuevo rifle o de una nueva canción compartida con Keith. A finales de 1962, sus repeticiones informales y su pequeño concierto con Blues Boys abrieron la puerta a una ambición más grande. El trío se reunió con Brian Jones y Jan Stewart, y lo que había comenzado como una sesión improvisada se transformó en algo eléctrico. Los Rolling Stones no nacieron de un plan grandioso, sino de la pasión y la audacia de unos jóvenes en la búsqueda de un sonido que pronto cautivaría al mundo. Conquistar el mundo. La ascensión. Los peligros y los escándalos de los Rolling Stones. La trayectoria de los Rolling Stones, desde el espíritu londinense malogrado hasta el icono mundial del rock, es tanto una historia de música como de desafíos, tragedia y supervivencia. Tout commença le 12 juillet, 1962 en el Marquee Club de Oxford Street. Esta noche no se llamaban The Rolling Stones, sino The Rolling Stones, un nombre tomado de una canción de Moody Waters que traducía su profunda admiración por el blues americano. Su material era bricolé, en gran parte emprunté a des amis comme Alexi Corner de Blues Incorporated. Lo que les faltaba en recursos, lo compensaban con una energía bruta. La formación contaba con Mick Jagger al timón, Keith Richards y Brian Jones a la guitarra, Jan Stewart al piano, Dick Taylor al bajo y Mick Avery y no Tony Chapman como a menudo a la batería. El caché era dudoso, pero se había plantado una semilla. En 1963. El rumor de su concierto rugiente y electrizante s'était répandu. Este año, los Stones obtienen una residencia de 5 meses en Lil Pie Island Hoel, una localidad de Bohemia en la isla de Tamise. Esta residencia afinca su sonido y refuerza sus vínculos como grupo. En esta época, un joven director llamado Andrew Lugg Oldham entra en escena. Al principio de la década, Oldham veía a los Stones no solo como un grupo, sino como una marca. Su imagen se opone a la de los Beatles, más duros, más peligrosos y menos pulidos. Pero la mayor contribución de Old Dam fue empujar a Mick Jagger y Keith Richards a escribir su propia canción. Réticents au début, ils libérèrent rapidement un partenariat d'écriture qui aurait définir le rock pour des décennies. ¿Sus primeros títulos originales? The Last Time en 1965 y el sísmico I Can't Get No Satisfaction. Los distingue. Satisfacción capta la frustración de la juventud en un mundo en mutación con su rifle saturado y sus párrafos conmovedores. La canción alcanzó el primer puesto en los Estados Unidos y en el Reino Unido, consolidando la imagen de los Stones como rebeldes con guitarra. Le siguieron otros éxitos: Painted Black, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, canciones que se convirtieron en himnos para una generación dispuesta a romper las convenciones. Pero con la célébrité vint la surveillance. En 1967, una serie de artículos apuntaban al estilo de vida desenfrenado de las estrellas del pop, situando a los Stones en el centro de la polémica. El primer artículo se refería a Donovan, pero el segundo a los Stones. Afirma haber visto a Mick Jagger consumiendo droga en un club, aunque más tarde descubrió que el periodista había confundido a Brian Jones con Mick. Fuera lo que fuese, el mal estaba hecho. La policía desciende a la casa de Keith Richards en Redlands. Jagger y Richard fueron enjuiciados por lo que se consideró un delito menor, suscitando la simpatía del público y alimentando el debate sobre la equidad en el tratamiento de las celebridades. Sus vidas, 3 meses para Jagger y 1 año para Richard, fueron muy duras, percibidas como un aviso dirigido a la contracultura. Le tollé fut immédiat. Incluso el Times, bajo la conservadora dirección de William Rees-Mogg, les defendió publicando un artículo que sigue siendo célebre.
¿Quién rompe una mariposa en una rueda? En la apelación, las multas fueron reducidas, pero la reputación de los Stones, como fuera de la ley, fue rechazada. Puis vint une tragédie plus intime. Brian Jones, el brillante multiinstrumentista que había fundado el grupo y le había dado su nombre, se retira. Sus problemas personales y judiciales dificultaron su participación en los proyectos internacionales del grupo, aislándolo cada vez más. En junio 1969, la relación devint insupportable. Jagger, Richard y el batería Charlie Watts visitan a Jones en su casa de Sussex, Cutchford Farm. Brian acepta abandonar el grupo. Le sustituye el joven y talentoso guitarrista Mick Taylor. Menos de un mes después, el 3 de julio de 1969, Brian Jones desaparece trágicamente de su casa. Un golpe para el grupo. Tenía 27 años. Esta pérdida afectó profundamente a los Stones. 2 jours plus tard, il devait donner un grand concert gratuit à Oddie Park. Un spectacle qui prend aujourd'hui des allures de commémoration. Vestido de blanco, Jagger sube al escenario y canta las letras de Percy Bysshe para John Keats. Después de que miles de papillones cayeran al cielo, el grupo empezó a tocar. Morceaux comme Honky Tonk Woman sorti la veille résonnèrent dans le parc, mêlant le chagrin à l'hommage. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. El 6 de diciembre de 1969, durante el concierto gratuito de Altamont en California, lo que iba a ser un Woodstock de la costa oeste se convirtió en un caos. Los Stones, impulsados por el éxito de Let It Bleed, reclutaron a miembros del club de motoristas Hells Angels para garantizar la seguridad. Un grupo mal preparado se hizo cargo del evento y la tensión fue en aumento. El ambiente se enrareció desde la llegada de Jagger, que fue golpeado en la cara por un fan antes incluso de salir a escena. La noche anterior a Under My Thumb, un altercado cerca del escenario se convirtió en un drama, ensombreciendo lo que debería haber sido una celebración musical. Los Stones, inconscientes de todo el horror que se desató, siguieron tocando, creyendo que arrêter ne déclenche une émeute. Estos trágicos sucesos quedaron inmortalizados en Gimelter, inscribiéndose hasta nunca en la historia del grupo. Jagger declaró más tarde haber tenido un malestar esta noche, acosado por la proximidad del peligro. La prensa acusa al grupo por las decisiones que han llevado a la catástrofe. Lo que parecía un triunfo de la paz y la música se convirtió en un sombrío símbolo de la cara oculta de la época. À travers tout cela, les Rolling Stones ont tenu bon. Meurtri, assagi mais pas brisé. Su leyenda creció no solo gracias a su música, sino también porque habían atravesado el abismo y continuado su camino, conquistando el mundo con un escándalo, una pérdida y una canción rebelde a la vez. El año 1980 y la desaparición de las Glimmer Twins. Durante gran parte del año 1970, a pesar de las turbulencias, la colaboración Jagger-Richard alcanzó el éxito. Sticky Fingers, Exile on Main St., Some Girls. Pero a principios de 1980, las fisuras se acentúan. La MTV revoluciona el mundo de la música y la pasión por la experimentación. The Jagger entra en conflicto con el apego de Richard a las cuerdas de los Stones. Cuando Jagger inició su carrera en solitario con She's the Boss en 1985 y Primitive Cool después, Richard se sintió abandonado. Su álbum de 1986, Dirty Work, refleja la ruptura, un disco decadente en el que el grupo graba a menudo por separado. Richard se moca de Jagger al apodarse Brenda y su majestad The Speaks contra lo que él percibía como un ego desmesurado y un comportamiento de diva. Las memorias de Richard Leif no se referían a Jagger. Describían su relación como una relación de décadas y le acusaban de haber dejado que la fama se apoderara de él. Mais Jagger n'était pas non plus sans responsabilité dans l'alimentation de ces tensions. Al aceptar un nombramiento en 2003 que Richard criticó abiertamente por ser incompatible con su imagen de rebeldía, creció aún más. Sin embargo, detrás de los piques públicos había un vínculo complejo que ni uno ni otro podían romper. Como dijo Richard, no había más amigos que hermanos unidos por la música, la historia y el peso de todo lo que habían construido. Le Père, Lamont, l'homme derrière le mythe. Durante décadas, la presencia segura de Mick Jagger en escena, su encanto magnético y su energía inigualable han definido lo que significa ser una estrella del rock.
Pero más allá de las luces deslumbrantes, las foulées en délire y los riffs icónicos se escondía un hombre cuya vida personal era a menudo tan caótica y turbulenta como sus actuaciones más decadentes. Mick Jagger, a pesar de su gloria y su fortuna, ha vivido una existencia marcada por relaciones complejas, pérdidas desgarradoras y el discreto papel, a menudo conocido como padre, que ha desempeñado de una manera que muy pocos comprenden. La primera historia de amor real de Jagger se remonta a 1960, cuando se enamoró de Marianne Faithfull, la cantante y actriz que se convirtió en su musa y compañera durante algunos de los años más creativos de los Stones. Ensemble, ils incarnaient les excès et la beauté de la scène londonienne des Sixties. Pero su relación, intensa y apasionada, quedó marcada por la tragedia. En 1969, Faithfull se enamoró de Jagger y de una chica a la que él quería llamar Corina. La alegría les duró poco. Sufrieron una pérdida muy dolorosa en esa época, lo que supuso un giro en su relación. Faithfull se acuerda más tarde de esta época y explica cómo se enfrentaron. Elle s'enfonça dans ses propres démons tandis que Jagger se plongea dans le travail peut-être pour gérer leur chagrin commun. Cette perte annonçait déjà l'instabilité qui annoncerait nombre de ses relations futures. En 1970, Jagger inició una relación con Marsha Hunt, una cantante y actriz americana con un encanto indiscutible, a pesar de que estaba casada. Su relación fue breve pero importante. En noviembre del mismo año, Marshall dio a luz a Caris Jagger, la primera hija de Mick. La relación llegó a su fin, pero Caris seguía siendo un discreto punto de apoyo en la vida de Mick. Una hija a la que seguía, a pesar de que sus aventuras amorosas continuaban cosechando grandes éxitos. Después vino Bianca Pérez Mora Macías, la rubia nicaragüense glamurosa, que se convirtió en la señora de Mick Jagger en 1971, cuando se casaron en Saint-Tropez. Su unión parecía prometer un tiempo de estabilidad. Juntos reciben a Jad Jagger en octubre de 1971, pero la alegría, la tentación y el ritmo frenético de las giras de Mick son la razón de ser de su pareja. Bianca, embarazada e independiente y rechazando sus infidelidades, pide el divorcio en 1978, citando sus innombrables relaciones como causa de ruptura. Bianca reveló más tarde que su matrimonio había terminado el mismo día en que había empezado. Una brutal encuesta sobre el precio a pagar por unirse al más famoso de los secuestradores de rocas. Sin perder tiempo, el corazón de Jagger y de otros famosos encontró un nuevo socio en Jerry Hall. La maniquí tejana de piel dorada se convirtió en su compañera más duradera durante los 2 decenios siguientes. Su relación comenzó en 1977, aunque solo la oficializaron durante una ceremonia celebrada en Bali en 1990, posteriormente declarada inválida. Su unión dio a luz a 4 hijos: Elizabeth, James, Georgia y Gabriel. Pero incluso Jerry, con toda su gracia y paciencia, no soporta las infidelidades de Mick. Su relación con la maniquí y animadora británica Luciana Giménez, a finales de 1990, dio lugar al nacimiento de su hijo Lucas. Esta revelación rompe el resto de su unión con Jerry y se relaciona con muchos otros antes de que ella desaparezca. Puede que el dolor más profundo e íntimo de la vida de Jagger sobreviviera mucho más tarde. En 2014, cuando, de gira por Australia, se enteró de la trágica y dolorosa desaparición de su compañera de mucho tiempo, la estilista Lauren Scott. Lauren, elegant, creativa y de una gran discreción, había estado a su lado durante más de 10 años, aportándole un apoyo silencioso que Mick rara vez conocía. Esta pérdida fue un golpe inmenso. Por una vez, el líder de los ordinarios se reservó una vulnerabilidad poco común, expresando públicamente su dolor y su desasosiego en un mensaje sincero. De esta oscuridad no queda un capítulo más apaisado. Mick se encontró a gusto, y con un nuevo sentimiento con la bailarina de ballet americana, Melanie Amrich, con la que acogió a su hijo Devro en 2016. Jagger, ya mayor, se encontró en un terreno desconocido, como un padre anciano, aprendiendo a educar a un niño pequeño, a la vez que reflexionaba sobre su trayectoria. À 80 ans, Jagger eut un interview que la paternité à ce stade lui semblait étrange. Il reconnut se sentir hors d'entraînement, expliquant que son approche était plus détendue,
laissez-faire, comme il le disait, mais qu'il était déterminé à soutenir et encourager le chemin unique de son fils, accepter la vérité. Desde hace años, Mick Jagger empieza a hacer reflexiones que rompen la máscara de la leyenda del rock intocable. En recientes entrevistas, ha hablado con franqueza de las realidades que hay más allá de la fama. Jagger admite que ser una estrella del rock, a pesar de sus fuertes sensaciones, a menudo le resultaba intelectualmente insoportable. Ha descrito este papel como poco exigente desde el punto de vista intelectual y ha confesado que en su juventud siempre había pensado en ser profesor o periodista. Unas voces que, según él, podrían haberle aportado otro tipo de logro. Su precoz fascinación por la escritura y la política era auténtica, y llegó a preguntarse cómo habría evolucionado su vida si la hubiera continuado. Jagger también habló del coste emocional del personaje que había construido. Les tournées incessantes, aussi grisantes fut-elle sur scène, l'ont souvent laissé isolé. Ha hablado sin parar de momentos de profunda soledad, sobre todo durante largas ausencias fuera de su familia y de sus amigos. Su relación con Keith Richards, bien entendida, refleja el precio de su éxito común. Jagger reconoce la rivalidad que por el momento se ha convertido en americana. Les années ont apporté des affrontements autour du contrôle. Et de la visión y del ego. Conflictos que pusieron de manifiesto el vínculo nacido en un muelle de la estación de Dartford. Sin embargo, a pesar de las tensiones, Jagger admite que su conexión musical siempre ha sido más fuerte que las palabras. Aujourd'hui, Jagger considère différemment sa place sur scène. El sentimiento de dominación se apacigua, sustituido por el deseo de crear y compartir. Su reciente trabajo en Acne Diamond, junto a artistas como Lady Gaga y Paul McCartney, refleja este cambio de perspectiva. No solo para proyectarlo, sino para transmitirlo. Jagger está encantado con la idea de girar en un puesto en el que la tecnología permita a los Stones seguir tocando después de su desaparición. La historia de Mick Jagger es talento, gira y transformación. Después de todas estas décadas, ¿cuál es tu canción o momento favorito de los Rolling Stones? Compártelo en los comentarios. Y si te ha gustado esta canción, no dudes en seguirnos, compartirla y abonarte a otras historias extraordinarias del mundo de la música.